Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traeros los relatos más inspiradores y, hoy, tenemos algo verdaderamente especial. Prepárense para una dosis doble de ternura porque vamos a adentrarnos en una historia que ni en los mejores guiones de Hollywood podrían haber imaginado, Ande y Kerem, reunión inesperada por los animales. Sí, lo han oído bien, una conexión tan pura como la que solo nuestros amigos peludos y emplumados pueden forjar. Si disfrutan de las historias que te hacen sonreír, que te sacan una lágrima de felicidad y te recuerdan la bondad que existe en el mundo, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta maravillosa aventura, no olviden darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras futuras joyitas y créanme, tenemos muchas más preparadas para ustedes. Vamos allá. Imaginen esto, Ande, una joven llena de energía y con un corazón tan grande como el amor que siente por los animales, dedicaba sus días a su pasión. Trabajaba en un refugio, rodeada de ladridos alegres, maullidos suplicantes y el aleteo esperanzado de pájaros rescatados. Cada criatura que llegaba a sus manos era tratada con el máximo cariño y respeto, y ella misma se convertía en un faro de esperanza para aquellos que habían sufrido. Su vida giraba en torno a ofrecerles un futuro mejor, un hogar cálido y sobre todo, amor incondicional. Pero, como suele suceder en la vida, a veces las mayores alegrías vienen de donde menos las esperamos. Y para Ande, esa alegría tenía nombre, lo que es más importante, un pelaje suave y una cola que no paraba de moverse. Por otro lado, estaba Kerem. Un hombre con una vida aparentemente ordinaria, pero con un secreto bien guardado en su corazón, un amor profundo y silencioso por los animales. A menudo se sentía un poco solo, y la compañía de sus mascotas, un par de perros adoptados y un gato rescatado, era su mayor consuelo. Pasaba horas observándolos, maravillándose de su lealtad y de la simpleza con la que encontraban la felicidad. Kerem, sin saberlo aún, estaba a punto de cruzar un camino que cambiaría su vida para siempre, y todo gracias a un pequeño acto de valentía y compasión. La historia comienza en un día cualquiera, de esos grises y lluviosos que invitan a quedarse en casa. Ande estaba terminando su turno en el refugio, revisando que cada animal estuviera cómodo y seguro. De repente, escuchó un gemido débil proveniente de un rincón poco visible. Al acercarse, descubrió un pequeño cachorro, temblando de frío y miedo, abandonado en una caja bajo la lluvia. Su corazón se encogió al verlo. Lo recogió con delicadeza, lo envolvió en una manta cálida y se dispuso a cuidarlo. Le puso de nombre Sol, por la luz que esperaba que su presencia trajera a la vida de alguien. Sol era un cachorro juguetón pero también un poco asustadizo, producto de su difícil comienzo. Ande se dedicó por completo a él, pasaba las noches en vela, asegurándose de que estuviera alimentado y reconfortado. Pronto, Sol empezó a mostrar su verdadera personalidad, un torbellino de energía, con ojos brillantes y una cola que parecía tener vida propia. Ande sabía que era un perro especial, y que encontrarle un hogar sería una tarea difícil, pero no imposible. Mientras tanto, Kerem, después de una larga jornada de trabajo, decidió dar un paseo por el parque, algo que rara vez hacía en días de mal tiempo. Quería despejar su mente, y a veces, la naturaleza, por sombría que fuera, lograba ese efecto. Caminaba sin rumbo fijo, absorto en sus pensamientos, cuando de repente, escuchó un ladrido desesperado. Era un sonido agudo, lleno de pánico. Siguió el sonido, y para su sorpresa, encontró a un pequeño cachorro asustado, atrapado en una maleza densa, incapaz de liberarse. Sin pensarlo dos veces, Kerem se arriesgó, adentrándose en la maleza. Le costó un poco, se rasguñó las manos y la ropa, pero finalmente logró sacar al perrito. El cachorro, al verse libre, comenzó a lamerle la cara con gratitud. Kerem se dio cuenta de que el cachorro llevaba un collar con una placa, pero por la suciedad,
no podía leer la información. Decidió llevarlo a casa, con la intención de encontrar a sus dueños. Al día siguiente, Kerem decidió llevar al cachorro a una clínica veterinaria, con la esperanza de que tuviera un chip o alguna identificación. La veterinaria revisó al pequeño, y para su sorpresa, descubrió que el cachorro tenía un chip, pero la información de contacto estaba desactualizada. Sin embargo, la veterinaria, al saber que Kerem había encontrado al cachorro, le mencionó que había un refugio local muy activo en la zona, y que a veces se encargaban de animales perdidos que no tenían identificación clara. Les dio la dirección del refugio de Ande. Kerem, sintiéndose un poco responsable por el bienestar del cachorro, decidió que lo mejor era llevarlo al refugio, por si sus dueños lo estaban buscando al Lee. Al llegar, fue recibido por Ande, quien estaba en la recepción atendiendo una llamada. Cuando Ande colgó, Kerem entró con el cachorro en brazos, un poco tímido. Disculpe, comenzó Kerem, encontré a este cachorro en el parque. Creemos que puede estar perdido. Ande se acercó y, al ver al perrito, sus ojos se abrieron de par en par. Era Sol. Su Sol. El cachorro que había rescatado de la caja bajo la lluvia. Sol, al ver a Ande, empezó a ladrar de alegría, moviendo la cola con tanta fuerza que parecía que iba a salir volando. Sol, exclamó Ande, conmovida hasta las lágrimas. Oh, Sol, ¿cómo llegaste aquí? Kerem, sorprendido por la reacción de Ande, se quedó un poco desconcertado. Pero, ¿usted lo conoce?, preguntó. Ande, aún abrazando a Sol, se giró hacia Kerem. Sí, lo conozco. Lo rescaté hace unos días. Estaba abandonado. Luego, con una sonrisa radiante, le contó la historia de cómo lo encontró. Kerem, al escuchar la historia, se dio cuenta de la increíble coincidencia. Es increíble, dijo, yo lo encontré en el parque ayer. Estaba atrapado y asustado. Fue en ese momento, en medio de la alegría y la emoción por el reencuentro, que Ande y Kerem se miraron de verdad. Había algo en la forma en que Kerem miraba a Sol, esa genuina preocupación y ternura, que tocó profundamente a Ande. Y Kerem, por su parte, quedó cautivado por la pasión y el amor que Ande irradiaba al hablar de los animales. Pasaron el resto de la tarde hablando, compartiendo anécdotas sobre sus vidas y, por supuesto, sobre Sol. Descubrieron que, a pesar de sus vidas diferentes, compartían una misma pasión y un mismo amor por los seres que no podían hablar por sí mismos. La reunión inesperada, orquestada por un cachorro vulnerable, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Empezaron a verse más a menudo. Kerem, ahora más involucrado en el mundo del refugio, se convirtió en un voluntario asiduo. Ayudaba a Ande con las tareas, a pasear a los perros, a jugar con los gatitos. Y cada vez que se miraban, sentían una conexión que iba más allá de la admiración mutua. El amor por los animales se había convertido en el puente que los unía. Un día, mientras paseaban a varios perros por el campo, Sol corrió hacia un grupo de conejos que se escondieron en sus madrigueras. Ande y Kerem se detuvieron a observarlos, y en ese instante de paz y armonía, Kerem tomó la mano de Ande. Ande, dijo, con una dulzura que derretía el corazón, creo que no solo Sol encontró un hogar ese día en el parque. Ande sonrió, sus ojos brillando de felicidad. Y yo creo que tú tampoco, Kerem. A partir de ese momento, su relación floreció. Se convirtieron en una pareja inseparable, unidos por su amor mutuo y su amor compartido por todos los animales del mundo. Empezaron a organizar eventos de adopción más grandes, a recolectar fondos para el refugio y a difundir el mensaje de la importancia de la adopción y el cuidado animal. Sol se convirtió en su fiel compañero, el testigo de su amor y el símbolo de cómo las casualidades, a veces, son los regalos más bellos de la vida. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a menudo,
la fuerza que nos une a otros es la misma fuerza que nos impulsa a cuidar de las criaturas más vulnerables. Su encuentro, facilitado por un pequeño cachorro asustado, demostró que la compasión es contagiosa y que cuando abrimos nuestro corazón a los animales, también abrimos la puerta a la felicidad y al amor verdadero. Así que, amigos, como pueden ver, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo maravilloso de cómo los animales no solo nos brindan compañía y alegría, sino que también pueden ser los arquitectos de conexiones humanas profundas y duraderas. Su encuentro inesperado, gracias a la intervención de Sol, es una prueba de que a veces, el destino tiene un plan, y ese plan suele estar lleno de pelos, patitas y amor incondicional. Hemos llegado al final de esta hermosa historia, y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros al contarla. Hemos visto cómo un pequeño acto de bondad puede desencadenar una cadena de eventos maravillosos, llevando a dos almas a encontrarse y a formar una conexión especial, todo ello impulsado por su amor compartido por los animales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje. Su compañía significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir buscando y compartiendo estas historias que nos hacen creer en la bondad. Nos encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar donde los animales jugaron un papel importante en su vida? Déjenos sus comentarios, sus experiencias, sus reflexiones, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, les animamos a que le den un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos y familiares, y, lo más importante, escriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que recibirán todas nuestras nuevas historias directamente en su bandeja de entrada. Gracias de nuevo por estar ahí. Hasta la próxima, y recuerden, siempre hay espacio para más amor y más historias maravillosas en el mundo. Adiós.